Listados e informes. Desde la opción del menú Listados, es posible emitir todos los listados disponibles en la aplicación. El comportamiento de todos ellos, así como el manejo, es idéntico en todos los casos. Al seleccionar un listado para su emisión, aparece la ventana de condiciones del listado. Aquellas condiciones que no se establezcan, dejando en blanco el campo, se entiende que no imponen ninguna restricción al listado. Una vez establecidas las condiciones del listado, pulsamos el botón Aceptar para que comience la emisión del listado. Título del listado al que se accede. Dentro de un mismo listado podemos ver la misma información en diferentes formatos. Índice por el que se ordenará el listado. Elementos para condicionar el listado. Impresión de líneas de separación en el listado. Número de páginas a insertar en la primera hoja. Fecha que vamos a utilizar en la cabecera. Y destino del listado. Podemos emitir listados por pantalla, impresora, Excel, fichero, PDF o incluso la posibilidad de enviarlo por mail. Si se marca impresora, aparece un campo con el título Impresora seleccionada que permite elegir la impresora por la que vamos a enviar el listado, al igual que la orientación que va a tener el listado. Si seleccionamos Excel, al aceptar nos llevará directamente la información a una hoja Excel. Si seleccionamos fichero o PDF, nos pregunta el nombre con el que queremos generar el listado. Si no ponemos ninguna ruta, nos lo lleva a la ruta donde esté instalado el programa. Si yo le indico una ruta específica, me generará el listado en esa ruta indicada. Si seleccionamos PDF, email, nos pedirá los datos correspondientes para el envío del mail. Excel sin subtotales. Como su nombre indica, envía el listado a Excel solo con los registros del listado, sin subtotales ni totales. Al prescindir de estos es algo más rápido. Una vez establecidas las condiciones del listado y el destino, al pulsar el botón Aceptar comienza la emisión del listado. Si emitimos listados por pantalla, podemos marcar parte de la información y ejecutar diferentes acciones. Estas acciones varían dependiendo del listado que estemos emitiendo. La zona denominada Configurador del listado muestra todas las configuraciones realizadas de este listado. Las que empiecen por la palabra original son las suministradas por la aplicación y no se pueden modificar. Es posible seleccionar una de las definiciones ya creadas desde el combo de configuración o desde el título en la parte superior de esta ventana. Para modificar un listado es preciso hacer una copia. Para ello pulsamos el botón Copiar a y le asignamos el nombre que deseemos, evitando la palabra original. El título de cada definición se puede asignar en la ventana de condiciones del listado y se graba en el momento en el que pulsemos el botón Aceptar. Al pulsar el botón Modificar, aparece una ventana que permite alterar las características de este listado y algún dato más que veremos más tarde. En la parte superior de esta ventana tenemos un botón Opciones avanzadas que al pulsarlo despliega una serie de botones que nos van a permitir realizar las siguientes acciones. Ordenar los registros por orden del número de campo en la visualización de la pantalla.
Insertar filas, que permite insertar un registro nuevo encima del registro sobre el que estemos posicionados. Borrar filas permite eliminar el registro seleccionado. Y añadir fila añade un registro al final del todo. Además, habilita una columna a la derecha que, dependiendo de la pestaña en la que estemos posicionados, permite indicar el dato correspondiente. Esto lo veremos en cada una de las pestañas. La pestaña Campos permite configurar las columnas que aparecen en el listado con sus características correspondientes. Para modificar un dato en la rejilla hay que hacer doble clic con el ratón sobre la celda correspondiente. A continuación vamos a ver todas las columnas que configuran esta rejilla. La columna Orden permite indicar la posición en la que aparecerá dicho campo en el listado. Las columnas que no lleven número de orden no aparecerán en el listado. Basta con indicar un número en la fila correspondiente al dato a incluir para que éste aparezca en el listado en la posición indicada. La columna Título muestra el texto que aparecerá en el encabezamiento del listado. La columna Ancho indica el número máximo de caracteres que puede tener el campo correspondiente. La columna Ajuste determina si el valor indicado como ancho en la columna anterior se puede reajustar sobre la marcha para adaptar el listado al ancho disponible. Es conveniente dejar al menos un campo con el ajuste así para que el programa pueda acomodar el listado. Si después de expandir o comprimir las columnas que tengan el ajuste así, el listado sigue sin amoldarse al espacio disponible, el programa pasa a manipular el ancho del resto de las columnas aunque tengan un no en ajuste. La columna Alinear determina si el campo se ajusta a la izquierda o a la derecha. Lo habitual es alinear los campos numéricos a la derecha y los de tipo texto a la izquierda. Para seleccionar el valor deseado, basta con hacer clic sobre la celda y aparece una ventana donde marcaremos el ajuste correspondiente. La columna Formato permite establecer el formato de los datos en el caso de que existan requisitos especiales para el mismo. Los formatos de uso más habitual son dinero, para los importes en euros, por lo que siempre mostrará dos decimales y el punto como separador de miles. Y fecha, donde podremos conjugar las letras D, M, Y para adaptar la fecha al formato deseado. Existen más formatos que podemos consultar en el manual de la aplicación. La última columna, que se habilita como ya hemos visto antes al pulsar el botón Opciones avanzadas, permite indicar el nombre real del campo en la base de datos o la expresión correspondiente. En la parte inferior de la ventana, pulsando el botón Añadir dato de tabla, se accede a los datos contenidos en la tabla relacionada con el listado. Esta opción permite incluir en el listado cualquier dato de esta tabla. También podemos incorporar al listado los datos incluidos en fichas auxiliares. Pulsando el botón Añadir dato de campo auxiliar se habilitan dos combos desplegables que permiten seleccionar la ficha auxiliar y el campo dentro de esa ficha que queremos incorporar. Podemos alterar los fuentes de la cabecera y el cuerpo, tanto en la emisión por pantalla como por impresora. Si al entrar en la configuración tenemos marcado el check pantalla, la modificación de las fuentes se realiza sobre la emisión en pantalla, mientras que si tenemos marcado el check impresora, la configuración afecta a este tipo de emisión. La opción de anular repetidos hasta columna permite dejar en blanco el campo cuyo número sea anterior al indicado en esta opción si el valor del registro anterior coincide con el del registro activo. Por ejemplo, si estamos imprimiendo un diario donde el asiento número 1 tiene 3 apuntes y el campo asiento es el número 1, si indicamos un 2 en esta opción, solo se mostrará el número de asiento en el primer registro.
En los siguientes, el campo quedará en blanco. Si modificamos este campo y borramos el valor, al emitir el listado veremos que nos repite el mismo dato en todas las líneas del asiento. Por último, es posible indicar la orientación que deseamos para la emisión por impresora. La pestaña Orden, al igual que en el resto de pestañas, nos permite ordenar, añadir, borrar o insertar registros. Para ello, pulsamos el botón Opciones avanzadas, que además nos habilita en la última columna OPC SQL que veremos más adelante. Esta rejilla nos presenta las posibilidades de ordenación de este listado. En nuestro ejemplo, a la hora de emitir el listado, podemos ordenarlo por asiento, fecha, importe o documento. Esta ordenación son las que se presentan en la pantalla de condiciones de listado. La columna Número de orden determina el orden en el que aparecen las opciones en la ventana de condiciones del listado. La columna Texto determina la descripción que aparece en la ventana de condiciones para esta opción. Las columnas Ruptura y Acción determinan las circunstancias en las que se ha de producir una ruptura en el listado y la acción a realizar. Se pueden indicar hasta 3 rupturas con sus correspondientes acciones. Las posibles condiciones de ruptura son C más el número de columna, indica que se producirá una ruptura cada vez que el valor de la columna correspondiente al número indicado varíe. En el ejemplo actual vemos que se produce una ruptura cuando cambia el valor de la columna 1. La ruptura F indica que la acción se realiza al terminar el listado. Las posibles acciones son R, escribe una raya horizontal, B, deja una línea en blanco, S, salta de página. Y en el caso de los subtotales o parciales, que siempre empiezan por la letra P y un número del 1 al 3 que indica cuál de los 3 acumuladores de los que dispone el programa se desea ampliar, tenemos las siguientes opciones: C para contar, A para acumular, T para incluir un texto o guión medio. No muestra nada en la columna de la línea del subtotal. En este ejemplo vemos que en las 10 primeras columnas no hace nada y en las 2 últimas muestra el acumulado correspondiente. Vemos que en la ruptura 1 pinta una raya cada vez que cambia el valor de la columna 1. Vamos a modificar esto de forma que cada vez que cambie el campo 1 vamos a escribir un subtotal que muestre un contador, un texto y 2 acumulados. Para ello copiamos la acción 2 en la celda de la acción 1 y cambiamos el número de parcial en la acción 2. Vamos a modificar la configuración de la acción 1 adaptándola a lo que hemos comentado. Colocamos una C en la tercera posición para que nos muestre un contador. Una T en la octava posición para que nos muestre el texto que luego comentamos. Y en la posición 10 y 11 los acumulados correspondientes al debe y al haber. En el campo texto tecleamos el texto que queremos que escriba en la columna 8 que hemos comentado anteriormente. En este ejemplo, total asiento, con el número de asiento correspondiente. En este caso es el campo 1. El valor variable siempre se escribe entre llaves. Para una mejor visualización de este subtotal podemos indicar que aparezca en negrita o brillante, según el valor indicado en la columna Atributo. Haciendo doble clic con el ratón sobre esta celda, podemos asociar un valor determinado.
La última columna, OPC SQL, es la que marca verdaderamente el orden del listado. Solo tenemos que indicar los campos por los que aparecerá ordenado el listado y puede haber tantos campos como deseemos, respetando el orden de izquierda a derecha. Una vez configurado el listado, vemos cómo queda. La última pestaña, Condiciones, muestra todas las preguntas que podemos formular en la pantalla de emisión del listado en el recuadro Condiciones. Aquellas preguntas que queremos incluir en la pantalla de condiciones las seleccionamos indicando un valor en el campo Número de orden. Las líneas que tengan en blanco el número de orden no aparecen en la pantalla de condiciones. La columna Texto permite introducir el texto de la pregunta. La columna Visualizar determina si la pregunta será visible en pantalla o simplemente se utiliza como condicionamiento interno. Haciendo clic sobre la celda, podemos indicar el valor que nos interese. La columna Valor por defecto nos da la posibilidad de introducir un texto que aparecerá ya cargado como respuesta a la condición, independientemente de que podamos modificarlo antes de su emisión. Existen valores predeterminados. Los valores por defecto que vemos en pantalla devuelven la fecha de inicio correspondiente al ejercicio activo y la fecha final. La columna Asociar permite asociar una ficha auxiliar a la pregunta en cuestión. En el ejemplo que tenemos en pantalla, podemos asociar la ficha auxiliar número 77 en la condición de la subcuenta. Esto habilita un botón en la pregunta de la ventana de condiciones que permite seleccionar un registro de la tabla asociada sin tener que teclearlo. Podemos ver la codificación de las fichas auxiliares desde la opción del menú Mantenimiento de tablas, fichas auxiliares. La última columna, PRG SQL, es donde se cumplimenta la condición correspondiente. Por ejemplo, en este caso, las dos primeras condiciones nos permiten acotar el número de asiento. Cuando le ponemos asiento mayor igual @rn, lo que estamos indicando es que el número del asiento sea mayor o igual que la respuesta numérica que hayamos tecleado en las condiciones. Los operadores para la condición pueden ser mayor, mayor igual, igual, menor igual o like, además de funciones internas que no se pueden alterar. Los posibles valores de respuesta son RN, respuesta numérica, RL, respuesta literal o texto, RF, respuesta fecha. Dependiendo del tipo de dato, pondremos un valor u otro. En este ejemplo vemos que para condicionar la fecha hemos utilizado RF, para condicionar el asiento RN y para la subcuenta, que es un campo de tipo texto, RL. En la condición de subcuenta hemos utilizado el operador like, que nos permite que si tecleamos parte del texto correspondiente a la subcuenta se valide la condición. Por ejemplo, si en la condición hemos tecleado 430 asterisco, solo nos mostrará los registros cuya subcuenta empiecen por 430. Además del asterisco, que puede ser usado en cualquier posición del texto, también se aceptan las interrogaciones. En este caso, si tecleamos 430, interrogación, 28, asterisco, solo nos mostrará los registros que empiecen por 430, tengan cualquier carácter en la posición 4, 28 en las posiciones 5 y 6 y el resto da igual lo que sea. Para borrar una configuración que no sea la original, basta con seleccionarla y pulsar el botón Borrar. Los listados se pueden periodificar. Podemos configurarlo de tal manera que la aplicación nos dé un aviso los días establecidos al entrar para emitir los listados periodificados. Al pulsar el botón Periodificar, se abre una ventana que solicita los datos de la periodificación.
Fecha de inicio corresponde a la fecha en la que queremos iniciar la periodificación. Fecha límite cuando termina la periodificación. Última fecha en la que se emitió. Es un campo que el programa utiliza internamente para llevar el control de las operaciones ya realizadas. La primera vez lo rellenamos con una fecha anterior a la fecha de inicio y en lo sucesivo se actualizará automáticamente. Días fijos son los días que queremos que el programa nos dé el aviso al entrar en la aplicación. Días intervalo indica el periodo, número de días, entre operación y operación. Si ponemos 30 tiene un significado especial, pues señala que el listado lo emitimos con una periodicidad de un mes, aunque el mes no sea de 30 días. Una vez periodificados uno o más eventos, el programa comprobará cada vez que se arranca si hay algún proceso periódico pendiente. Si es así, saldrá un mensaje en pantalla indicándolo y si se acepta el mensaje aparecerá una ventana con la lista de procesos pendientes. También es posible grabar sesiones con el contenido completo del listado emitido, de forma que podamos recuperar este sin que el programa vuelva a recalcular el listado. Para ello, una vez emitido, marcamos los registros que queramos almacenar, podemos marcar todos desde el menú Opciones. Una vez marcados los registros, desde la opción Archivo, podemos grabar una sesión con el nombre deseado. Para recuperar una sesión, en la ventana Condiciones pulsamos sobre el botón Sesiones. Preferencias relacionadas con los listados. Verificar saldo en partidas pendientes. Si está marcada esta opción, en el listado de partidas pendientes no chequea los movimientos de aquellas cuentas cuyo saldo es cero. De este modo se agiliza el listado. Preguntar condiciones en listados periódicos. Al emitir un listado que haya sido periodificado, pregunta previamente las condiciones de filtro. Usar Excel para los listados enviados a hoja de cálculo. El generador de informes envía el contenido a la hoja de cálculo propia de Excel. Usar Word como procesador de texto. Utiliza Word en lugar del procesador de textos propio. Número máximo de páginas que se memorizan al emitir listados. Podemos escribir aquí el número de páginas que se salvan en memoria cuando emitimos un listado por pantalla. Estas páginas se pueden visualizar mediante las flechas siguiente y anterior desde la pantalla del listado. El valor por omisión es 10. Esto significa que durante la emisión del listado es posible pulsar hasta 9 veces la flecha de retroceso para visualizar las últimas 10 páginas que se han emitido. No es recomendable incrementar este valor, ya que el consumo de memoria por cada página salvada es considerable. Incluir encabezamiento con sombras. Si está seleccionada esta opción, en los listados emitidos el encabezamiento aparece sombreado. En cambio, si no se marca esa preferencia, el encabezamiento aparece de la siguiente manera. Listados multiempresa. Al activar esta opción y antes de emitir un listado, nos sale una pantalla que nos permite marcar varias empresas y poder emitir el listado de varias a la vez. Utilizar formato de Excel 2007 o superior al generar listados. Tendremos que marcar esta opción si el Excel que utilizamos es 2007 o superior. Visualizar listado PDF al emitirlo. Si no marcamos esta opción, al enviar un listado a PDF nos genera el archivo en la ruta seleccionada. En cambio, si marcamos esta opción, además de generarnos el fichero, una vez generado nos lo abre para poder visualizarlo. Copiar respuesta en condiciones de listado hasta igual desde.
Es decir, en el momento en el que condicionemos un listado en el campo desde, automáticamente nos cumplimenta el mismo dato en el campo hasta para no tener que teclearlo 2 veces.